Bueno, vamos a dar paso aquí a segundo conversatorio pues, de las jornadas de educación popular, las séptimas jornadas de educación popular. Darle la bienvenida a nuestro invitado, Vladimir Zavala, y pues excusarnos con él pues, por el tiempo que tomamos de más del primer conversatorio. Al dar un anuncio, al final vamos a rifar una de las cartillitas que fueron parte de la Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua, para premiar a los que decidieron quedarse. Fidelizar. Y bueno, voy a presentar a Vladimir. Él es historiador, educador popular, apoyado por la educación popular en Venezuela y en México. Participó en la Cruzada Nacional de Alfabetización, Héroes y Mártires por la Liberación de Nicaragua, en los años 80, en el proceso de capacitación de alfabetizadores. Contar un poco sobre la cruzada. La cruzada pues fue digamos, una de las primeras tareas de carácter estratégico después del triunfo de la Revolución Nicaragüense el 19 de julio de 1979, con el objetivo de, bueno, primero de disminuir la tasa de analfabetismo en Nicaragua, que estaba alrededor del 52%, digamos como los objetivos más ¿cómo decirlo? Reivindicativos en principio, con objetivos políticos ya más claros para el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que sería el fortalecimiento de las organizaciones de masas en vías al fortalecimiento del poder popular, que era como pues, la base de la revolución popular sandinista. La cruzada duró 5 meses, del 23 de marzo al 23 de agosto. En ese tiempo se logró alfabetizar a más o menos 400.000 personas, adultos. La mayoría de los brigadistas eran jóvenes que fueron parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y bueno, digamos como que es uno de los grandes logros de la revolución, de los grandes avances en miras de la reconstrucción nacional, que era el primer objetivo de la revolución, después del triunfo de la revolución. Bueno, pues nosotros decidimos y quisimos traer esta experiencia, pues aprovechando que este año se cumplían 40 años del triunfo de la revolución. Y pues como retomando pues que es una experiencia significativa para América Latina en términos de pues, alfabetización, pues digamos en miras a la transformación, que toma de las pedagogías liberadoras y es posiblemente precursora de experiencias de educación popular y el proceso de alfabetización en el resto de América Latina, como en Colombia. Pues en esta experiencia participaron educadores populares colombianos como Lola Sendales, Germán Mariño, Vladimir Zavala, Mario Perezón. Uno de los invitados era Germán Mariño, pero pues ha tenido quebrantos de salud y no podemos contar con él. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza para escuchar un audio que él nos envía. Pero bueno, vamos a ver si el tiempo nos alcanza. Y Lola nos mandó estas cartillas, que ahorita pues las rotamos para que las ojeen, pues que hacen parte como del proceso que hicieron parte del proceso de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Bueno, conociendo más, pues le damos la palabra a Vladimir, pues que nos va a contar un poco de su experiencia en la cruzada y algunas reflexiones sobre, pues desde la actualidad,
y algunas críticas posiblemente que le tienen a la experiencia. Bueno, lo que pasa es que por camillista hice un alegato con el Pablo, entonces yo soy medio, ¿cómo se llama? Medio ancestral. Entonces, yo creo que nos tratamos parte del corazón. Listo. Eso representa la comunicación, ahí es donde estamos. Sí. Y dice el corazón. Lo corazón. Es invisible a los ojos. Es invisible a los ojos. Solo se ve bien. Solo se ve bien con el corazón. Con esto, este es de las apuestas, de las experiencias. Para ser yo, debo buscarme en el otro. En la otra. En nosotros. Quienes me dan plena existencia. Bueno, con este que nos sacó en Quito, que es la pensión. Sí. Decimos, la artista es un ser que lo sabe todo, pero no se da cuenta. El científico es un ser que no sabe nada, pero se da cuenta. Para esta tarea de comprensión del ejemplo nicaragüense como seres de arte y de ciencia que equivale a nosotras, decía nosotras de la educación popular verdadera. Y este es parte del camino de la poesía, el índice. Muchos caminos se abren ante nosotros. Solo uno tiene corazón. Debemos elegir desde el centro y pensar, desde rícolas, humanos, afrodescendientes y amerindias. De Colombia, la de la Carta de Jamaica. Y con este hicimos un pacto, que es el próximo en anular. Ahí viene la palabra anular. Sí, pero eso es anular. Porque es el giro de la Tierra en torno a un sol. 365 días. Entonces, el próximo 26 de octubre del 2020. Estemos donde estemos. El uno estará en el otro. La otra estará en el uno. Y juntos y juntas. En el corazón de América. Que es bacana. Nos damos así una mano y otra mano. No son dos manos. Son manos unidas. Por la libertad. La dignidad. Y el amor. Entonces eso es un nahual. O sea, porque es la mano izquierda, es la mano femenina, la co-creación, la co-creadora. Cuando una mujer puja sale bien, cuando nosotros pujamos sale mierda. La hombre que tiene las funciones de Dios, del misterio. Y esta es la coacción, que es la acción, que es la dormida. Y eso está junto en todas las culturas ancestrales. En Nicaragua eso era muy fuerte. Allá ustedes llegan a la ciudad de Managua, junto al lago, y están los pasos de la Cabolinca, se llama. Y son las huellas de los seres humanos por de la evolución de la mujer. Entonces tú ves la marcha, el nomadismo, ¿verdad? Bueno, entonces eso va a representar la comunicación. Cuando uno da la mano, él va a decir, no tengo armas. Ese es un saludo, que antes nos saludamos así, los humanos. Pues los amerindios nos saludamos de corazón a corazón. Un abrazo. En Nicaragua eso es muy fuerte porque Nicaragua es el límite entre lo maya y lo muisca. Es el límite. Ahí se integró eso. Nicaragua es un cacical por el cual se llama Nicaragua. Es agua, que es el guá.
una palabra mixta, que es montaña, río y agua, y se vuelve lago. Entonces es el lugar de los lagos, entonces es un lugar mágico, es un lugar de pensamiento. Bueno, allá llegamos, Germán, Marino y yo, el 15 de agosto del 79, o sea, a 12 días del triunfo, el 19 de julio. El Frente Sandinista se ha comprometido a hacer desde Costa Rica una campaña de alfabetización una vez que se lograra el triunfo. El Frente Sur fue clave en la insurrección, y en ese Frente Sur lo dirigía tres tendencias había en el Frente Sandinista, que era de la guerra popular prolongada que nos ganaron en la montaña. Eso lo dirigía un hombre que se llama Modesto, era su nombre de guerra, que es Henry Ruiz. Es de los que no está al lado de Ortega hoy, Henry Ruiz. Modesto. Y era la dirección de la guerra popular prolongada eran tres tipos: Henry Ruiz, Tomás Borges, un chiquitito, muy bajito, pero y Vallardo Arce. Vallardo Arce sí está con el gobierno de Daniel Ortega. La tendencia proletaria, que eran los que decían la revolución se hace en la ciudad, con todos estos trabajos de barrio y provenientes fundamentalmente del trabajo cristiano. Y de un trabajo cristiano que había sido promovido por el ejemplo de Camilo Torres, Resquepos colombianos, Golconda, la teología de la liberación, muy fuerte, en torno a una parroquia que se llamaba el barrio de Regueros, en Managua, que estaba un franciscano que se llamaba Uriel Molina y tenía una cosa que se llamaba el Centro Valdivieso. Y eran de esa tendencia Jaime Huilo, Carlos Núñez y Luis Carrión. Estos dos, Luis Carrión y Jaime Huilo, eran de la burguesía nicaragüense, eran de los ricos. El Carlos Núñez sí era más plebeyo, bueno, y surge una tendencia que se llaman los terceristas, que proponen la unidad de estas dos otras tendencias y no se puede. Los proletarios eran ya casi trotskistas y los otros unos maoístas normales. Entonces era una pelea. Entonces estos dicen que la única que particionan es tirarnos a la insurrección. Y se tiran a la insurrección. Pero antes de que suceda, esos terceristas, gracias fundamentalmente a los jesuitas, pero particularmente a los hermanos Cardenal, San Fernando y Ernesto, y la isla de Solentiname, y todo lo que se hizo aquí, todo eso, se produce el grupo de los dos. Cuando Somoza, los somocitas, matan a Pedro Joaquín Camargo. Pedro Joaquín Chamorro era el director de la prensa y la figura central de la burguesía. Entonces, el grupo de los 12, que son burgueses que también con la prensa sandinista, hacen el trabajo de masas y la insurrección se desata desde el Frente Sur. En el Frente Sur es muy importante. Sin Torrijos, sin Omar Torrijos, no hay proyecto. O sea, Torrijos le metió las armas de alto alcance y mandó a un médico panameño con un guerrillero colombiano que se llama Nicolás, que había salido de Colombia, miembro del ELN, segundo al mando, y ese grupo fue clave en la historia de Fútbol. Estuvo Ventura Díaz, que después en el 2019, un poco colombiano. Y obviamente la división cubana del Castro le dieron a dos estructuras centrales, que eran los chilenos, que venían del Partido Comunista y del Partido de la Unidad Popular, que fueron formados ya en guerra de posiciones en la Unión Soviética, en el campo socialista de Europa. Esos fueron claves.
y los montoneros y el eje. Hay que contar un poquito eso porque ese fue el aporte. Pero nosotros, ¿qué podemos aportar? Entonces, hubo un poco que eran los troscos del Partido Socialista de los Trabajadores, PST. Estaban Camilo González, Kevin George y tal, ellos hicieron la brigada Simón Bolívar, fueron, estuvieron ahí en unas cosas, pero solo había dos fábricas en Managua, que era una fábrica de fósforos y de Coca-Cola. Y entonces ellos, a nombre del proletariado, querían dirigir todo y iban embarrando. Y entonces, cuando llegamos, no nos trataban muy bien. Mira, a los 15 días del triunfo de la revolución, dos colombianos ahí en el parque de Managua, porque no había llegado el que mandó Fernando Cardenal, que era el director de la división, era un jesuita, ¿no? Llegó tarde, entonces tuvimos como 3 días. Y entonces cuando preguntamos, ya estos son colombianos, de esa brigada, ¿qué Carlos? Entonces estuvo un poquito difícil, pero nos fuimos con él. Y, ¿qué quisiera decir? ¿Qué aportó Colombia? Hubo un taller inicial en Nicaragua que fueron Mario y Germán, no en Nicaragua, en Costa Rica. Ahí estaba Carlos Tuberman, que va a ser el ministro de Educación, y hubo un concurso que lo patrocinaba un poco CELADEC, Centro Latinoamericano de Educación, y había como una supervisión de UNESCO. Y bueno, según nosotros llevamos ahí a esa reunión una cartilla que se llama Lucharemos, que es la fundacional de la Dirección Educativa, y ahí había una fortaleza en ese lucharemos. ¿Y qué era la fortaleza de ese lucharemos? Las luchas del pueblo colombiano de los 70. O sea, era un manual para alfabetización. Ya era de ese combo, o sea, le hicimos Leonardo Pérez, que era mi hermano, Germán y mi persona. El articulador, el que me llevó a mí allí fue Germán, porque Germán Germán es un berraco, un gran pensador, no porque esté vivo en todo lugar, lo digo porque Germán, él estudia ingeniería y se sale de allí y empieza a buscar este tema pedagógico. Le gasta un tiempo largo a uno que se llama Ricardo Rojas Rodríguez, es el IMEPAC. ¿Quién es Ricardo? También un hombre interesante. Ricardo es un hombre que trabaja en el Sumapaz, con la guerrilla de Juan de la Cruz Varela, de Gaitán, y logra los procesos pedagógicos en primaria con campesinos, unas guías. Germán luego nos buscan, yo no era en el MEI, el modelo educacional integral, que es lo que produce Golconda. Germán llega y trabaja con mi padre, Germán Zavala, y se entiende mucho en el tema matemático. O sea, Germán es fuerte en matemáticas, Germán Mariño. Bueno, mi papá era matemático de la Escuela de Derecho, es fundador de la Facultad de la Nacional de Matemáticas. Y luego, en el paro del 72, los Zavala, o sea, papá le dio la responsabilidad de la tarea académica a un hermano de él que es antropólogo, que se llama Manuel Zavala, que hoy está en Venezuela, trabaja en un proyecto que es los mercados populares en Barquisimeto. Y Manuel hace una cosa que se llama la Universidad de la Ciencia Humana. Y ahí llega Germán de profesor, Germán Marino, y nos enseña la materia que él da es lógica. Y nos mete unas fichas muy buenas, actividades, reflexión, teoría, bueno, eso fue importante. Y bueno, Germán ve que yo tengo una visión de lo político y entonces me invita al proyecto de dirección. Para decir que recoge la cartilla de Lucharemos. El robo de las elecciones del 70. O sea, a la NAP. El surgimiento del M-19. Las luchas de los cerros, que iniciaron las luchas urbanas en Colombia. Porque además fue en Guarne
todo el anillo central del Valle de la Burra, y en Cali, el anillo central de Cali, que es todo lo que es la pelea urbana, en Barranquilla también, etc. Y la pelea campesina, que es la NUC. Y entonces aquí llega a decir, por ejemplo, Freire nos llega, por Joao Bosco Pinto, que él es prácticamente ahí en la Nacional, el CIRC, el IRA, allí están, allá va Germán. A nosotros nos llega por Venezuela, porque Freire está con la izquierda cristiana y el MAPO en Chile, y Popeye está gobernando. Entonces, los compañeros de Golconda venezolana estaban en el Instituto Agrario Nacional y ellos trabajaban con metodología de Paulo Freire. Bueno, pero lo de Freire aquí se vuelve mucho más rico que lo mismo que había hecho Paulo, que él lo va a reconocer en Nicaragua, nos dice eso. Y bueno, estaban las metodologías que habíamos desarrollado con Golconda y todo eso. Entonces, eso es muy importante, que es la fortaleza que aporta Colombia. Cuando yo estaba en el exilio 2010 en Buenos Aires, y hay una de la educación popular de las monjas, tal vez de la presentación, yo no sé, en Rivadavia, y yo de mi tío voy, y cuando llego está Fernando Cardenal. Y entonces apenas me ve Fernando, venga, y me trepa allá, y dice así, bellísimo, eso se pudo por los colombianos, la cruzada. Y digo, hicimos nada. Bueno, pero después muere Fernando y veo un video ahí de YouTube, y entonces entiendo por qué decía eso. Él, Fernando Cardenal, que fue sin él esa cruzada no se hace, ¿no? Un tipo de una actividad de levante la logística, un gran ser humano. Y entonces nos cuenta allí que él está, él como, no hecho, sus votos ya para volverse jesuita, había unos experimentos que eran casas populares. Aquí estuvieron los de la Avenida de los Cerros, que iniciaron aquí este trabajo aquí, que eran Rodrigo Quintero, bueno, todo un grupo pues. Pero Fernando es la primera experiencia donde no se fue a España, sino en Medellín, y eran 8 mexicanos y 3 nicaragüenses. Y les toca en el barrio Santo Domingo Sabio, el párroco es Gabriel Díaz, que era de Golconda, era el pacifista de Golconda. Entonces, van al primer día de su casa, lo asigna él que tiene que llevar el pan, y pasa cuando es el basurero en el barrio Santo Domingo. Le llega a llevar el pan, y en la subida pues llega sin pan, porque los niños piden pan. Bueno, ese puesto nadie más lo ocupó. Luego él habla mucho con una niña, muy amiga, y un día ella le dice, me voy para Medellín, no voy a volver. ¿Y por qué? Que me voy de prostituta. Ya no hay opción. Pero ¿cómo siempre? Bueno, el caso es que esa niña termina muriendo ahí en Medellín, y entonces él hace un juramento en el barrio. Dice, desde hoy voy a dedicar mi vida hasta la muerte a los pobres. Y bueno, punto, que lo nombran misericordia. Pero era por el juramento de Medellín. Los ciegos de Mosodic, el Movimiento Social de Discapacidad Colombia, me invitaron a dar una charla en Medellín, en un festival de Confiar, que son 35.000 personas. Estaban solo los ciegos, porque pusieron el micrófono, y yo conté este cuento de Fernando Cardenal. Es verdad también, es que Antioquía era el nombre de ese territorio, que es ante la Gran Chía, que es el Pacífico, el llama Pacífico, la Gran Laguna. Y Robledo la abrió Santa Fe de Antioquia, para meterlo en la Biblia. Y conté lo de Fernando y la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Entonces les dije, los paisas no son uribistas, son revolucionarios. Y llegó gente en un berraco en la partida. Si tú haces una narrativa distinta a la que el poder establecido, ahí empiezas a hacer alfabetistas. Bueno, entonces quería decir eso porque, bueno, Nicaragua nos produjo. Esto es una reflexión desde hoy porque, o sea,
La Revolución Cubana es 1959. Se llama la campaña Conrado Benítez. Ellos logran alfabetizar técnicamente con dos cosas, que es la letra script y la letra cursiva. ¿Qué hay de diferencia? La letra cursiva es la expresiva, expresa siempre las relaciones sociales de la producción, la manera cultural de vivir una región. El script es el desarrollo de la fuerza productiva, porque es los libros metidos para escribir. Allá en Nicaragua se logró hacer pues solo el script, ¿no? Para nos hubiéramos logrado mucho. Todo eso, el que sabía de toda esa vaina era Germán. Yo estaba más en el tema político, porque yo un poco sí manejaba cosas hacia lo político. Se dio una convocatoria con todas las estructuras del Frente Sandinista. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los cuadros del Frente Sandinista hablaban del modo de producción sandinista. El modo de producción sandinista. ¿Y qué es eso? Dice, no, pues que ya no está Somoza. ¿Y qué más? No más. Bueno, pero era... para mí la metáfora de los nicaragüenses es una relación como entre un opita, un guiriense, con costeñón, o sea, que habla como costeño. En la revolución sandinista, las mujeres fueron fundamentales y los manes las embarazaron para que no muerdan. Pero fue la discusión del proyecto de poder. ¿Ah? Y luego que bueno, yo tuve unos problemas y entro a trabajar con una que le llamaban la piricuaca. Piricuaca eran los policías del somocismo. En ese momento, para el tema de seguridad, el Frente Sandinista lanza una consigna que es Ejército, Pueblo, Unidad, Garantía de la Victoria. Ejército, Pueblo, Unidad, Garantía de la Victoria. La campaña de alfabetización se llama cruzada, no campaña. Entonces ya hay un plan de ¿por qué cruzada? Porque el empaque de la revolución sandinista es cristiano revolucionario. Es sandinista. Allá el rojo y negro se lo y lo que hoy sucede es porque el rojo y negro no ha reflexionado bien las cosas. O sea, lo que está haciendo Daniel Ortega es la traición a una reflexión muy profunda en la derecha. Porque pasaron de 1959, que es la Revolución Cubana, y se coloca todo el tema agrario, vamos a la Unidad Popular en Chile, la educación popular. Todo esto surge por la Revolución chilena. Sin el proceso chileno no estaríamos hablando, porque allá fue donde Freire se metió, Chonchol, el Mapu, hicieron toda la pelea agraria, los cordones industriales, allí fue que se hicieron las cartillas, la firme, todo el proceso. Ríos Atanasio fue un poco el caricaturista mexicano de lo que Chile le puso, ¿sí? La educación popular. Y desde el 73 al 79, que son 6 años, ¿sí? Se consolida un proyecto que produce Nicaragua. Y de Nicaragua hasta el 98, que vuelve la piola de la revolución al norte de América, del sur, que es incluso venezolano, y a hoy, donde ya ni siquiera es el gobierno, sino el movimiento social que renace en Chile. Hoy estaba yo en un desayuno en el que llamamos Punto de Encuentro, que somos todos ya guerrilleros veteranos, sin pensiones y todo eso. Y entonces decía, aunque perdamos Bogotá, mañana ganamos Buenos Aires. Bueno, y vuelve la patria grande. Entonces, pero en cierta medida, eso es de ahí que quería decir, mapear los posibles para profundizar en los invisibles de la relación social pedagógica.
Si no hay comunidad, no hay pedagogía. Entonces decimos de la competencia a la competencia. O sea, de las cosas que aprendimos en Nicaragua era la potencia de los seres humanos. Un muchacho que era, además, tengo que dar una confesión, que esos muchachos de allá me llevaron en una vareteada, fumando varetas, era terrible, en el taller, o sea, como amigos, no fue nada más. Entonces me dice que se llamaba Henry, llega y otro Harry, y otro dice, no, pero es que pues no se parece a Somoza, pero no es ¿cómo que es a ti? ¿Por qué no empieza con el pueblo? ¿Por qué no empieza con los que tienen las milpas, las milicias populares antisomocistas? ¿Y quién era eso? Y hablan de un carrango. El hijo de insurrección de era marihuanero, ampón, pero hay que matar a todos los dominicanos. Y las milpas no tenía control del Frente Sandinista. El que dirigía las milpas era el Partido Comunista Marxista Leninista de Nicaragua, que eran maoístas. Y el que estaba preso, Carlos Cuadra. Cuando papá llegó porque mi papá se había ido aquí por el tema del secuestro de José Raquel Mercado y lo acusaban de ser el de M19, mi hermano, no me aparecía todavía. Entonces estaba en México. Pero Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, y Samuel Ruiz, obispo de Chiapas, lo mandaron para que acompañara al obispo Bravo en que entendiera la educación sandinista. Porque papá había trabajado con Samuel Ruiz leyendo El Capital de 4 a 5 de la mañana en Chiapas. Entonces papá dice, bueno, ahora con los necesito a alguien que haya trabajado aquí El Capital. Entonces los del frente dicen, el único que lo ha leído está allá en la cárcel. Vaya a la cárcel a hablar con él. El único que va a trabajar El Capital en Nicaragua. Relata las cosas porque es muy significativo de cómo era una cosa muy natural, muy ingenua Nicaragua. O sea, la capacidad de cuadros de Colombia aquí era como al 90% de lo que encontramos aquí, ¿sí? Pero aquí no hacíamos. Bueno, relato eso porque fue una crítica fuerte esa de ese pelado que decía, bueno, en fin, el proceso fuerte, ya no solo anecdótico, es ya encontramos la potencia. Muchos años después se quita Leonardo Schwarzstein, no sé si lo conocen, es un argentino, como el mismo combo de Humberto Maturana, dice, si el proceso tiene el guioncito entre enseñanza y aprendizaje muy cortico, eso es tecnología educativa, pero si el plan es constructivismo. Sí, pero lo que hay cuando el polo activo lo desempeña el maestro, el que va a llevar algo, hay enseñanza. No hay enseñanza-aprendizaje, enseñanza. Pero cuando el polo activo lo desata el aprendiz, hay aprendizaje. Ese es un ser que está aprendiendo con su sueño. Ese es el debate que ustedes tenían aquí en la Universidad de la Congreso. Bueno, eso en Nicaragua se resolvió. Entonces, Daniel me decía, pero que eso era bien lineoso. Entonces es que el frente, una que nos pasó, o sea, Germán, o sea, Lola y Mario llegaron casi como 20 días después. Entonces nosotros, antes de conseguir casa, vivíamos en la casa de los jesuitas, con Fernando Guarana. Una noche no podemos dormir porque está hablando Fernando con los jesuitas de El Salvador. Y Fernando les dice, no se metan con Mohamed, no vayan al golpe ese. La revolución viene allá en El Salvador completa. Era una decisión que me ocurría, que van a matar
Entonces, Nicaragua empieza a orientar todo el tema centroamericano. Y la cruzada se vuelve un lugar que empieza a observar todo el mundo. En el primer taller, que se llama Taller Carlos Fonseca Amador, que es el taller de los 80, que lo hacemos en un lugar que se llama Tepeyac, que es en honor a la Virgen de Guadalupe, nos llegan 80 personas que vienen de AMLAE, que es la Asociación de Mujeres Luis Amanda Espinosa, que eran las luchadoras, de la Central de Trabajadores Sandinistas, la CTC, de la Asociación Campesina. Y este va a ser el equipo multiplicador, porque entonces va a multiplicar rapidísimo por 80 por 10, van a llegar a 800 por 10, 8000, y en esa tercera multiplicación vienen los 60.000, que son los que salen a hacer la campaña, que no eran sandinistas, no eran los chicos de los colegios, los que se fueron para hacer. Pero en ese lapso, la contra golpea en las Segovias, que es al norte, y matan a Georgino Andrade, el primer que ha llegado a hacer la privatización. Bueno, esto fue tan importante que después, cuando la contra logra derrotar todas las cosas, volvimos casi al 52% de analfabetismo. O sea, la contra supo dónde golpear, había que golpear lo que había hecho la cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? El proyecto social pedagógico y los mapas de acción, que es básicamente el diálogo de los sueños, juntar los sueños, trazar los recorridos posibles, el mapa presente y procedente, resignificarlos de lo propio y lo apropiado, conformar en la sociedad de la influencia, la acción comprometida que transforma la relación con los problemas. Eso digamos que fue lo que determinó que hubiera un grupo de currículum, un grupo de capacitación y un grupo de investigación. Entre el taller de los 80 y las pruebas piloto, que se vendieron 5 zonas, que fueron Boaco. Boaco era una región muy atrasada, las Segovias, que eran muy lejos, Estelí, que fue el centro donde estaba cerca de Monigó, la reunión en Monigó fue extraordinaria, ya muere Camilo Ortega, el hermano de Daniel, en Rivas, y uno en Managua. En esa prueba piloto empieza la producción. Se ensayó tal vez las primeras cosas de esto, era el amanecer del pueblo. Y allí empiezan a surgir poemas, obras de teatro, todos los subjuntos. Entonces, cuando voy a cambiar de estación, me voy, llego a Fernando Cardenal, ¿cómo hacemos? Porque tiene que manejarlo a el Ministerio de Cultura. Entonces, vete. Y me toca reunión con la mujer de Ortega, actuando conmigo. Entonces ella empieza a ver que esos productos y nada, los pósteres los hacen los cubanos, los afiches, nada, no puedo hacer tal. Bueno, entonces, igual de Fernando no se publica, no, déjame, yo siempre sé que te hablas con Ernesto, y me voy a la cita con Ernesto. Entonces Ernesto, después de que le digo, lo que pasa es que esta, ellos dicen la noche que al Rosario, esta mierda, esta vieja que lo quería meter a la cárcel, pero es una mierda. A mí me echó la edición internacional del Frente Sandinista, porque quién era yo y quién. Entonces un subproducto que lo produce el modo de ser de los nicaragüenses. Pasamos para allá, echamos más para allá. Más para aquí. Esto surgió en cierta medida en Nicaragua
Esto está en un material que hace Mario Perezón sobre cómo se hace la comunicación en el proceso pedagógico. Estas eran las matrices con las que hicimos aquí el periódico Frente Unido Tercero. ¿Sí? Y entonces, eso lo usamos mucho en el programa. Las visiones múltiples, ver los quehaceres. ¿Sí? O sea, lo que hay que encontrar era cada comunidad que hacía. ¿Sí? Y eso que fuera, de alguna manera, desde la investigación en la cartilla. ¿Sí? Entonces, todo esto tuvo investigación. ¿Sí? La prueba piloto fue para eso. ¿Sí? Entonces, esta no tiene tanta línea. ¿Sí te das cuenta? ¿Dónde está la línea? En esto, que hay que capacitar cuadros. ¿Sí? Y entonces aquí sí metimos las cosas de la IAP, o sea, el diario de campo, cómo se trabaja. Eso se pudo hacer porque había que todo empaquetarlo desde lo nicaragüense. Entonces había un héroe revolucionario de la GPP que se llamaba El Tanto. Y El Tanto siempre hizo un diario. Decía, hoy día hay que hacer como el diario del Tanto. Entonces, apresta como la herradura, que es una herramienta de tu pueblo, no una bola sin sentido. ¿Sí? El aprestamiento no era simplemente aquí con la bola que es un chico, coge cosas de ahí y empieza a surgir toda esa poética. Y empiezan a hacer vainas con los árboles, instalaciones de esas que hacen ahora los pobladores ahí. O sea, realmente fue muy rico. Y entonces empezamos a comprender las diferencias, ¿sí? Dinamizar las acciones. Cada cosa que se hiciera tenía que ser dinámica y lo que se actuaba era comprendiendo, ¿sí? Y ahí después vamos a producir una palabra que se llama comprendizaje, que no es por echar palabras nuevas y hacer snob, sino el aprendizaje, si no es compartido, si no es colectivo, no sirve. El aprendizaje individualista, como competencias, cuando salimos al mercado, salimos a dar cosas. Porque nosotros somos mamíferos, no somos ovíparos. Si fuéramos ovíparos, teníamos que ser neoliberales. Porque el cocodrilo está blanquito, ¿sí? Viene y empieza a botar dinero. ¿Sí? Nosotros somos de una especie de mamíferos que siempre tenemos dos mamas. La excepción son los mellizos y los trillizos. Entonces nos gusta ser consentidos, abrazarnos, querernos. ¿Sí? Y por eso también surge el sinsentido. Y nos toca terminar por los derechos humanos. ¿Sí? Pero todo eso nos lleva a que hay que acercarse más. Que eso es la investigación marxista. No sé cómo será la anarquista, me dice José, a ver si hay, no sé muy bien en esa banda. No, que yo invité al Pablo porque y así me oye mis carretas y yo quería oír. Y dije, no, pero ellos son anarquistas, yo te voy más que a ver. ¿Vos también? ¿Anarquista? Gómez, ¿no? Bueno. Yo soy educador popular. Ah, bueno, sí. Entonces, en el acercarse más, lo primero es descubrir los obstáculos. Y descubrir los obstáculos es uno duro que ya en ese momento lo teníamos, que era lo de bachillerato, y que hay obstáculos epistemológicos. O sea, esto, sí, bueno, esto ¿por qué sucede? ¿Por qué? Por la fuerza de gravedad. Entonces, esto sucede aquí, pero en la luna y en la órbita, ¿no? Yo quiero más paso que vos. O sea, el obstáculo epistemológico depende del contexto. Y el Althusser, que después fue muy criticado, fue claro porque dijo, ¿cómo se supera un obstáculo epistemológico? Con un saltico, un salto epistemológico. Y bueno, una campaña de alfabetización después de eso. ¿Sí? Un salto. Ahora, después
después encontrábamos que uno que tiene fama solo de dirigente político, que se llama Fernández en una charla que dio en el Teatro Colón, llamaba Rusia y las democracias, y decía que había una especie de quiste psicológico, que era que veíamos en la nueva escena la escena anterior. ¿Sí? Y entonces no podemos entender que Rusia, tenía una mejor democracia que las democracias, porque estábamos pensando era en la Rusia zarista. El Regis de Brey también lo dice en Revolución en la Revolución, dice siempre entramos a la nueva etapa de la historia con las imágenes anteriores y no queremos ver de nuevo, es una especie de quiste psicológica que el freudismo pues destaca. Pues todo lo que hizo la cruzada fue bombas de profundidad contra eso. Y entonces para eso hay que diferenciar los aportes, ver distinto, integrar, transformar. Ahora, hacer de otra forma, comprender para la optimización, todo esto fue óptimo. Los cubanos cuando llegaron, Germán y Mario fueron a discutir porque se derrotó a los mexicanos eso fue un concurso, ¿no? Le ganamos a los mexicanos y a los cubanos. Entonces vamos a discutir con Freire. A mí, por ser un poquito más comunista, me fui para Cuba y conocí al Freire cubano que se llama Raúl Ferrer, que es una verdadera ser humano. Cuando llegaron las cubanas a la campaña de privatización, yo dije, no, esto es una realidad. Yo lo compré, hicieron un tiempo. Entonces las tipas estas cubanas empiezan. Cuando decimos algo de Piaget, podemos hablar de la simulación. ¿Y quién es ese Piaget? No, pues un pedagogo que construyó. Aquí solo vale la campaña con Raúl Benítez que hicimos nosotros. Obtusas. Y nos llegaron a la capacitación. O sea, lo que es lo provinciano, el localismo. ¿Sí? No, pues grandes revolucionarios, no tenían eso. Pero no dejaban pensar. ¿Sí? Y entonces, finalmente se logra que se vayan para el ejército. Y entonces la alfabetización en el ejército la hacen los cubanos. ¿Sí? Pero ahí, en esa relación, surge esa consigna que les decía, pueblo, ejército, unidad. Entonces la campaña cruzada de alfabetización era para el pueblo, para todos, es decir, estaban hasta el estrato 6. ¿Sí? Ahí en ese estrato 6 es interesante, porque necesitábamos que quienes enfrentaran las relaciones de capacitación con la sociedad nicaragüense no fuéramos los colombianos. ¿Sí? Entonces necesitamos una directora de capacitación o director. Y nos mataban de todos los del Frente Sandinista y se hacían las evaluaciones y no servían. Al fin nos llegó una niña que venía de Atlanta y era hija de los dueños de una que se llamaba Rolte, que era los zapatos, era otra fábrica. Y eran 3. Y la China, tenía que tomar decisiones, entonces fue la mejor evaluada. Entonces toca que sea la directora, pero no tenía nada que ver con la cuenta ministra, era una burguesa. Entonces, ya un día me pregunto, llamaban Dina Chamorro, yo le pregunto, oye, ¿tú por qué no tienes esa capacidad de decisión? Entonces dice, en Nicaragua se come gallo pinto. Gallo pinto es una vaina de arroz y frijol frito. Y eso es al desayuno, al almuerzo, a la comida. Ahora, gallo pinto. Y yo ahí me vuelvo. Entonces dice, mire, porque a mí en mi casa me colía la fuente del arroz, la fuente de los frijoles, y yo, ¿qué cantidad de arroz meto y qué cantidad de frijoles? Decido desde chiquita. En cambio los pobres, sí, estaban en comercio. Entonces nos
pasa a muchos. Bueno, pero entonces, esas cosas que se iban aprendiendo ahí, obviamente las mujeres de la UNAE, van a meter esa burguesa, hermano, el rollo y tal. Y había una compañera que es Doris Tijerino, que no es una ese es el tema de organizar la especialización, innovar comprendiendo y estructurar categorizando. O sea, la cruzada produjo categorías que el Frente Sandinista después no desarrolló. ¿Por qué? Allí en ese momento, por ejemplo, había una producción de algodón en Chinandega que la había montado Somoza con los coreanos del sur, los de Corea del Sur, para joder a las textileras mexicanas y tal. Ya había una producción de algodón muy eficiente. Entonces, eso lo encontramos en la prueba piloto. Y entonces, había un chileno que se llama Daniel Palma, y él nos había enseñado que había que construir las cosas desde la práctica social del trabajo. Entonces empezamos a producir que vamos a recuperar la producción que hacen los campesinos y obreros ahí en Chinandega y que ese sea el diseño del currículum. No, aquí están las cartillas que hizo la escuela aquí en Colombia, en Cuba, y es geografía, historia. Entonces, un proceso que iba a generar muchas cosas nuevas, no se pudo porque yo no es que le tenga vaina a los cubanos, pero sí al dogmatismo. Eso era como cosas del estalinismo. Sistematizar, diferenciando. ¿Sí? Entonces, ¿qué logramos hacer ahí? Empacar los hallazgos. O sea, todo esto es empacar los hallazgos. Es una canción de siglos, donde, ¿cómo empaco los hallazgos? Porque nosotros, ¿o dónde pongo? ¿Sí? Bueno, sí, yo le puse un empaque, aquí es medio neoliberal, ¿no? Hacer paquetes tecnológicos. Pero ¿dónde pongo lo hallado? O sea, lo hallado nunca lo empaquetamos, nunca lo volvemos todos. Entonces, por eso, yo oí lo de ustedes, porque eso no lo conocía yo, y yo enseñaba hacia 20 de IFES y todo eso. Entonces, estaba trabajando yo para el liberalismo. Encontrar las complementaciones, ¿sí? O sea, desechamos. ¿Qué fue la grandeza de Nicaragua? Que no se pusieron a ver quién hacía y el otro a conversar, sino que hizo su división del trabajo. Los GPP del campo a la ciudad, ya háganle. Y los proletarios, insurrección proletaria, y los terceristas, insurrección, madre. Y pudieron el 19 de julio firmar asuntos. ¿Sí? Recogieron la experiencia de Vietnam. En Vietnam, cuando se gana Vietnam, nunca en la mente de un vietnamita operó el sistema capitalista de los Estados Unidos, nosotros no hemos oído porque tenemos mentalidades cióticas. O sea, por algún poro de nuestro cuerpo o de nuestra cuerda se nos mete el enemigo del propio. ¿Sí? Eso es en la construcción. Y por eso organizar los compases y el ritmo, que es el movimiento. Nada que llegue al pensamiento tiene que pasar por los sentidos y por el movimiento. Y por eso hay que cambiarse, transformar. Por eso un poco lo que sacamos de Nicaragua después lo aplicamos aquí en un programa de pares de familia, que era cambiar conciencia y transformar. Este que es los mapas en las relaciones. Juan dijo que el problema no eran las capacitaciones, que hay que dejar el modelo capacitacionista. Compañero de mi sí, que hay que desarrollar las relaciones. Si son horizontales, mucho mejor. Pues toda relación, pues es horizontal, ¿o no? Cuando uno hace el amor es horizontal, ¿no? Eso es vertical, pero lo fuerte es la relación. Y la relación en
en la conjugación de la primera forma del singular, él dice yo creo. Y eso da dos cosas, crear y creer. ¿Sí? En mi relación con los cristianos, yo aprendí a creer. Yo no creía. Porque yo era un inmamable, a los 13 años fui de esta fiesta de ley, solo creía en armas, en babosadas. Pero cuando ya me meto en los barrios y toca el trabajo con los cristianos, ellos siempre creen, tienen fe. Nosotros éramos desgraciados, no teníamos la gracia de Dios. Y el creer es clave porque nos da la confianza, el confiar con otros, Y eso fue, es decir, si algo logró Nicaragua, si algo tenía Nicaragua, era que las cosas se hacían por eso, por esa confianza tan grande de la gente. Y el crear, que es la práctica revolucionaria, está en las tesis de Max Freud. ¿Sí? Si no hay práctica revolucionaria, no hay transformación. Y eso lo da esas dos cosas. Finalmente, vamos a otra. Y es, no, sino, bueno, esto surgió allí, pero esto después es de un programa musical del Magdalena Medio. No es una que tiene acción. Y más para atrás. Bueno, todo proceso, para el comienzo, la anterior. Entonces, ahí está erróneo, pero bueno. La acción, la experiencia, la conciencia y la imaginación. Lo que fue la cruzada de alfabetización fue una gran acción. El país durante 6 meses de marzo a agosto se concentró en esa gran acción. Yo salí de la cruzada por todas esas diferencias y tengo que irme a México, y se comportaron muy bien Germán, Lola, Manu y la monja Leonor Guerra. Y cuando volví, Ricardo Lara estaba con los Milpas. Ricardo estaba haciendo, Ricardo Lara era el que estaba construyendo las tropas del Ministerio del Interior, que eran, pues los tiran revolucionarios. Y entonces ahí me meto a hacer con una medalla que se llamaba Luz Castillo, que era ya se me acaba de dar cuenta que es el nombre de mi usuario. También la Roma Luz Castillo ayudó a esta vaina que era el PCR, que hicieron Socorro y Ricardo Sánchez y los de aquí, y después la manejan unos que llaman los vikingos, sí. Que con ellos hicimos una cosa que se llama la barriografía, que es una historia de bueno, y entonces hacemos la campaña de alfabetización. Todos estos niños de las milpas, todos estos pelados, pues eran alfabetos y solo manejaban cosas lógicas. Y logramos hacer eso. ¿Y por qué? Porque la experiencia es lo otro. O sea, la acción nos lleva a la reflexión. En términos de matemáticas es la relación de equivalencia, XRX, yo con yo, o sea, descubro la identidad. Y si lo asumo, como hacían las feministas de los comienzos del feminismo, que llegan y dicen siempre, lo personal es político. ¿Sí? Mi hija dice eso también, y ella está buscando militancia feminista, que es bueno, la experiencia, que es la simetría XRY, YRX, yo con tú. Esto produce dos cosas, que es lo experiencial y lo experimental. Los ancestros, y eso lo comprendía en Nicaragua, porque del 3 de febrero al 15 de febrero yo hice un recorrido que es, y lo hice en Nicaragua, revivir lo que le había pasado a Camilo Torres cuando murió entre el 3 de febrero y el 15 de febrero, y estaba comprobando cosas.
y me lo dio la vaina ancestral, lo experiencial. Y lo experimental, son dos cosas. Lo experimental, que es lo que Occidente ha desarrollado, sí es el científico, el conocimiento, pero esto es la sabiduría. El saber no es una cosa ahí cotidiana china, ¿no? Los muiscas aquí saben diferenciar el Cuscuy lo tenían en Cota, que es casa de sabiduría, y Guatacucha la tenían en Suacha, que es la casa de conocimiento. ¿Sí? Y eran los recorridos sobre el río Bogotá. El de Chía a Suacha, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, es del centro de pensamiento. Y de 6 de la mañana a 6 de la tarde es el de la comunicación de los instrumentos. En Managua, eso se da entre el lago de Jiruá, que es un lago volcánico, y el lago de Nicaragua. Son lugares de pensamiento. Todo eso se pudo por ese pueblo, como es. ¿Sí? Un pueblo mágico. Todo pueblo es mágico, el de nosotros también. Conciencia, que es la transigibilidad, que es una tensión entre el ya y el todavía no, que es el darse cuenta. Las mujeres manejan eso mejor que los hombres, ¿no? Cuando usted propone y ella dice, todavía no. Nosotros, para hacer la revolución, tenemos que aprender esa lógica femenina, de saber cuándo es que ella va. Eso nos tiene a nosotros. Y eso vuelve imaginación, que es la ensoñación y la creatividad. Si pasamos a la otra, ahí viene la acción creativa. Lo importante, el mapeo de la cruzada de alfabetización de Nicaragua fue que fue una acción creativa. Y por eso todo lo que hicimos fue guardarnos la lección. La lección es leer, que le entre lo que yo ya dije ayer y tal. No. La lección es una experiencia compartida. Eso es un aprendizaje. Hacia una conciencia iluminada, dar cuenta de la totalidad y la posibilidad. ¿Sí? Todo es posible si leo la totalidad. Y hay una imaginación creativa que es la anticipación para poder transformar. Eso es lo que, a manera de ver, hizo esa cruzada, por lo menos en mí. A mí me transformó en todas mis lógicas. ¿Sí? O sea, yo era un inmamable racionalista, lector de Lenin, y no haciendo repetir citas, y allá me volví poeta. Y más poeta, que nadie me publicaba, pero mis emociones sí, surgieron. A tal punto que yo me cargué con la educación popular porque la sentí dogmática, por todo eso. Y entonces me metí al tema de cultura popular y me fui para Venezuela, a la dimensión cultural, y hicimos muchas cosas como los 80. Yo llegué a Colombia con todo esto de la revolución sandinista y teníamos un colegio y empecé a hablarle yo de todo esto a los pelados jóvenes. Y los pelados, el más desarrollado estaba en la Biblia de uno de ¿sí? Y los otros solo veían The Doors, etc. Y entonces ¿sí? Entonces me tocó meterme a oír los Beatles y aprender y tal. Y hicimos un programa de prevención de redacción a Venezuela, y allá había un movimiento cultural artístico que creo que produjo en Caracas, que se perdió por cosas hoy ahí que fue hacer el PSV. O sea, Venezuela es mucho más diversa que nosotros, hay italianos. Y entonces en el pueblo patriótico se controlaban los comunistas con los de Causa Verde, cuando hicieron un solo partido, hicieron cúpulas que se dedicaron a la corrupción. ¿Y por qué? Porque una cosa tan... O sea, yo nunca había visto un trabajo de transformación de conciencia como el de la cruzada de alfabetización. ¿Cómo eso se echa para atrás? ¿Cómo se produce en Daniel Ortega, que vuelve a ser Somoza? Necesitamos primero, o sea, ¿qué nos faltó en la alianza cristiano-marxista para no haber previsto eso? Para no haber hecho las cosas bien. Y en eso tenemos los colombianos mucho que ver, porque ya en el exilio, y nos tocó golpear, el innombrable
Nos fuimos para Argentina. Y allá, en ICEDET, que era un Instituto Superior de Estudios Teológicos, yo empecé a ver cosas y Argentina, Brasil y Chile tenían más para hacer cosas revolucionarias desde el cristianismo de Colombia, pero no tuvieron la decisión. Aquí, puros católicos, copió todo, el camino de todo. Entonces hay mucho de nuestro hacer en esta cosa, ¿no? Entonces yo invito a esas reflexiones, o sea, hay que encontrar ¿por qué los de Chile sí hacen lo que hacen y los de Quito y nosotros no? Y en estos días yo estaba dedicado a la vaina del bicentenario de los 200 años como historiador y hago vainas en mis colegios. Y en un colegio que se llama la Río de Tranquilidad eran 400 pelados de número. No querían abrir, querían un teatro ahí. Entonces, se llevaron, vamos a ponernos cara a cara por parejas, 200 parejas, 5 minutos ahí. La bulla que hicieron para eso fue como 15 minutos. Las 15 minutos. Entonces, dos personas cuando se tiran 5 minutos, si no se matan, acuerdan. Y entonces dijeron, sí, vamos a oír a este. Entonces eché el cuento que hay. Hoy se llama Patricio Jones, argentino, ya le digo que los que uno tiene tendencia en la guerra de secesión, que hablamos mal, y dejamos estar detrás de los Felipe VI, como dijo. Otro Schwarzenegger mexicano, los mismos, de aquí en Pablo Victoria, de una charla hace unos meses y dice Bolívar es un tretador, Santander no sé qué, y la niña es ladrón, cuernudo, acosador sexual. Y el presidente Duque dice que la patria la hizo los padres fundadores norteamericanos. Entonces yo estoy peleando eso porque y sale una niña teatrera de 14 años y dice, lo de Quito es de nosotros. Sí, porque hace por cierto años la vaina que un Quito, entonces vamos a ver. Y no voy a esperar a las elecciones a tener edad para votar, ya puedo cambiar y tal. Les dije, hay esperanza.